Hola chicos, comparto con vosotros un nuevo vídeo dedicado en este caso a la ley de las proporciones definidas, también llamada ley de Proust, y al concepto de reactivo limitante. Vamos a partir de la ley de las proporciones definidas, que dice que en una reacción química la relación entre las masas de los compuestos que intervienen es siempre la misma, es constante. Eso se puede escribir matemáticamente de la forma siguiente: la masa del primer compuesto partido por la masa del segundo compuesto siempre va a dar el mismo resultado. Le vamos a llamar K por convenio, y esa K va a ser constante. Pero claro, en el enunciado de los ejercicios puede darse el caso de que no me den exactamente las masas concretas para que ese valor sea constante, sino que me den una cantidad arbitraria. Pues en esos casos pueden suceder dos opciones. Una primera opción en la que si dividimos la masa del compuesto 1 entre la masa del compuesto 2 nos dé mayor que esa constante que habremos determinado previamente, ya veremos cómo, pues en ese caso siempre sobrará el compuesto 1. Y hay una segunda opción en la que esa misma relación que hay entre los compuestos, la masa del compuesto 1 dividido entre la masa del compuesto 2, nos dé más pequeña que la constante de referencia. De modo que en ese caso el compuesto que sobra es el 2. Hablaremos de reactivo limitante. En este caso en el que sobra compuesto 1, pues el limitante será el compuesto 2. ¿Por qué se le llama reactivo limitante? Esa masa es la más pequeña y por tanto es la que limita la posibilidad de llevarse a cabo la reacción química. Si hubiera más de esa masa, pues aprovecharíamos mejor la reacción. Por tanto, esa masa que es la que, la que se queda corta, vamos a decirlo así, pues es la limitante. Por tanto, estamos hablando de reactivo limitante. En este caso, que sobra compuesto 1, el limitante es el compuesto 2, el otro. Y en este otro caso, en el que sobra compuesto 2, el limitante, como podéis imaginar, es el compuesto 1. Eso es siempre así. Ya tenemos la teoría establecida, lo único que vamos a hacer ahora es plantear un ejercicio como ejemplo. El ejercicio dice así: se lleva a cabo una reacción química entre 250 gramos de cloro molecular y 62 gramos de fósforo molecular, produciéndose 275 gramos de cloruro de fósforo 3, expresado en nomenclatura de Stock, que fijaos que si sumamos ya de inicio, el enunciado nos plantea algo que suena en principio raro, porque si sumamos estos 250 gramos de cloro molecular con estos 62 gramos de fósforo molecular, el resultado no es la suma de las dos masas, sino otra suma distinta. Luego, en principio, parece que no se cumpliese la ley de Lavoisier. No, no es así. Se tiene que cumplir siempre la ley de Lavoisier. Eso implica que estamos justamente en un caso de reactivo limitante. De hecho, el apartado A ya te especifica concretamente sobre algún reactivo, te está poniendo sobre la mesa esa opción. En caso afirmativo, di cuál y calcula la cantidad de sustancia que sobra. En el apartado B te dan otras dos cantidades de masa totalmente aleatorias. Calcula la masa del producto de cloruro de fósforo 3 que podríamos obtener a partir de la reacción de 1 kilo de masa de cada reactivo. Pues lo primero que hacemos a la hora de establecer la solución es escribir y ajustar la ecuación química que nos han planteado. Fijaos que eran 250 gramos de cloro molecular. Acordaos que cuando decimos cloro molecular lleva este 2 aquí, estamos hablando ya de una molécula y no solo de un elemento químico. Le sumamos fósforo molecular y obtenemos PCl3, tricloruro de fósforo o bien cloruro de fósforo 3, según la nomenclatura que utilicéis. Ajustamos la ecuación. Os voy a dejar aquí arriba una etiqueta, un enlace, para que podáis repasar todo lo referente a ajuste de ecuaciones, tanto por método sistemático como por método de tanteo. Y además aprovechamos ya la información que se facilita en un examen o en general en los ejercicios, de tal manera que las masas atómicas del cloro y el fósforo las tenemos por aquí. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es calcular las masas moleculares de cada uno de los compuestos. Estos pasos están también explicados en un enlace que os pongo aquí arriba nuevamente, sobre procesos de estequiometría, algún vídeo que tengo preparado sobre estequiometría, para que lo repaséis.
después del paso de la obtención de la masa molecular, el siguiente paso es obtener la masa total de cada uno de los compuestos. Fijaos que, ayudándonos de las masas atómicas del cloro y el fósforo, para el Cl2 teníamos 71 gramos mol, 71 gramos por cada mol, de modo que si el ajuste nos informa de que reaccionan 3 moles, pues obtenemos un total de 213 gramos. En el fósforo molecular hay un mol solamente reaccionando, de modo que son 62 gramos por cada mol, pues nos quedamos con 62 gramos. Y por último, en el cloruro de fósforo 3, son 2 moles los que reaccionan, como tenemos 137,5 gramos por cada mol, multiplicamos por 2, 275 gramos. ¿Por qué nos preocupamos de establecer las masas totales asociadas a la reacción química? Pues porque a partir de esas masas, a partir de estos datos de aquí que estoy señalando, podremos determinar la K, la constante que caracteriza a la ley de Proust. Y una vez que nosotros sepamos la K, pues simplemente con los datos del enunciado podremos comprobar si esos datos me dan una relación superior o inferior al valor de K. Esa es la moraleja del ejercicio. De modo que, efectivamente, el primer paso que hacemos, y que ya lo hemos dado por aquí, es calcular cuál es la K, he puesto aquí entre paréntesis igual a K para que no se nos olvide, cuál es la K que caracteriza el cloro versus el fósforo. Bien, pues tomamos los datos concretamente que hemos obtenido a partir de la masa molecular y la masa total, que es esta, 213 del cloro partido 62 del fósforo, nos queda una constante que es 3,436. Todo lo que se quede por encima de 3,436 me dirá que sobra cloro. Todo lo que se quede por debajo me dirá que sobra fósforo. Pues vamos a responder ya por fin al apartado A. ¿Sobra algún reactivo? Pues se trata de dividir los 250 gramos que me daba el enunciado de cloro entre los 62 gramos de fósforo molecular y me sale 4,032, que es superior a la constante de referencia, por tanto ya podemos saber que efectivamente sobra algún reactivo, sobra el cloro molecular. Y de hecho podemos decir cuánto sobra, porque los 250 gramos de cloro que tenemos frente a los 213 de referencia que habíamos calculado, en definitiva 37 gramos de cloro molecular que no han reaccionado, no han formado parte de esa reordenación de átomos que se produce en una reacción química. Han entrado y han salido, igual, sin tocarle a esos 37 gramos. Vamos a resolver el apartado B, que ahora nos plantea que tenemos 1000 gramos de cloro y 1000 gramos de fósforo molecular. Nuevamente nos proponemos calcular primero cuál es la relación que hay entre la masa de cloro y la masa de fósforo para ver si es igual a K, si está por encima o si está por debajo. En este caso vemos que nos sale 1 clavado, de modo que es menor que la K que tenemos de referencia y por tanto ahora lo que sobra es el fósforo. Lo que pasa es que en este caso, el apartado B, no nos preguntan cuál es el reactivo que sobra, sino que nos piden cuál es la masa total, la del producto, la del cloruro de fósforo 3. Luego tenemos que tener en cuenta que han entrado 1000 gramos de cloro que se han aprovechado los 1000 y necesitamos saber cuántos se han aprovechado de fósforo, porque dice que sobra, pero no sabemos cuánto sobra, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es plantearse, ahora establezco la relación que me dice Proust, que es 1000 de cloro, que sabemos que seguro que reaccionan porque no sobra nada en este apartado B, partido por X, que es lo que yo quiero calcular de lo que funciona, de lo que reacciona realmente en la ecuación química o en la reacción química. Y entonces lo ponemos igual exactamente a la constante de referencia que tenemos, porque sabemos que, según la ley de Proust, esta constante es la que establece la relación que hay entre las masas de los compuestos en este ejemplo. Luego, si lo fijamos de esa manera, obtendremos el fósforo, ya vamos a obtenerlo, esa X, la masa de P2 de fósforo molecular, nos sale 291,036 gramos. Ese es el fósforo que se aprovecha. Por tanto, el producto final será, como siempre aplicando la ley de Lavoisier, la suma de las masas de los reactivos. Pues vamos a sumarlo.
La masa de PCl3, aquí lo tenemos, aquí, pues no es más que 1000 gramos de Cl2 más 291,036 gramos de fósforo molecular. En total obtendríamos 1291,036 gramos de cloruro de fósforo 3. Y hasta ahí llega el ejercicio. Pero podemos darle una vuelta de tuerca más y es preguntarnos, ¿y cuánto fósforo sobra? Bueno, pues ya es muy fácil. ¿Cuál es la masa de fósforo que no participa en la reacción? Pues son los 1000 gramos que teníamos originalmente, menos los 291,036 que han participado, que se han utilizado en la reacción química. Total, que salen 708,964 gramos de fósforo molecular que no participa en la reacción. Igual que antes en el apartado A, entraban 1000, se aprovechan solo casi en torno a 300 y otros 700 no se aprovechan, salen como entraron. ¿Se cumple la ley de Lavoisier? Claro que sí. Entraron 1000 gramos de cloro y 1000 gramos de fósforo. Se aprovecharon para la reacción en torno a 1300 y nos quedaron 700 que sobraban. Luego las cuentas salen. La ley de Lavoisier siempre se cumple. Bien chicos, pues hasta aquí el vídeo relacionado con la ley de las proporciones definidas. Espero que haya sido útil y nos vemos en los próximos. Un saludo.